muchas gracias por acompañarnos a la presentación del libro colectivo La fascinación del deporte, cuerpo, práctica, juego y espectáculo. Un tema que ha sido poco tratado por la filosofía del deporte, por lo menos en habla hispana. En España ha habido algunos filósofos que se han ocupado del tema, pero en general es poco el tema. Así es que vino esta idea de este libro colectivo. Nos acompañan, yo tuve el honor de coordinar el libro, nos acompañan dos de los autores, la doctora Paula Arizmendi y el doctor Fernando Aurelio López, quienes con su servidor Francisco Galán haremos la presentación de estos trabajos, de este libro que se divide en dos partes: el deporte como práctica corporal y el deporte como espectáculo, que ese es el tema tal vez más polémico, más candente, el deporte como espectáculo. Pero el deporte, sabemos, es una práctica corporal muy apreciada. ¿Por qué se ha vuelto algo tan importante en nuestra cultura? ¿Por qué nos fascina? ¿Por qué hay quien dedica horas y horas a su práctica, a su esfuerzo, a su figura? Bueno, esas son algunas de las interrogantes de este libro colectivo que iremos presentando. Para empezar entonces esta sesión, escucharemos a la doctora Paula Arizmendi Marra. La doctora en filosofía es profesora titular de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Tiene varios artículos publicados en México y España. Sus líneas de especialización se centran en la teodicea y la algodicea, en filosofía antigua y en filosofía contemporánea. La doctora Arizmendi. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, antes que nada, quiero darle las gracias al doctor Galán, a Fernando, por estar conmigo en esta presentación del libro. También quiero agradecer especialmente a la AFM por darnos oportunidad de hacer esta presentación y por darnos este espacio. Sabemos que son tiempos complicados, entonces, bueno, pues agradezco doblemente que esto pueda aparecer en Facebook y de manera virtual. Y bueno, que de esta manera pueda llegar a, pues incluso a más personas. Quiero agradecer también al doctor Francisco Galán, precisamente porque hace ya varios años me invitó a formar parte de este libro de filosofía del deporte. Y bueno, tengo que confesar que inicialmente cuando él me invitó, me era una disciplina y me era un fenómeno pues como bastante alejado. Siempre he sido una persona que realmente no, pues no tiene este vínculo tan importante con el deporte. Y la verdad es que desde el primer momento pues me interesó muchísimo esta invitación que me hizo Paco Galán. Es cierto que el deporte pues realmente no se trabaja y menos aún en términos de filosofía del deporte. Entonces, bueno, el hecho de que aunque yo no tengo este vínculo y aunque de hecho no me dedico demasiado a hacer deporte, me pareció muy interesante ir pues desgranando, desbrozando algunos elementos y que de hecho se relacionaban mucho con el tema que yo trabajo, ¿no? Que es este tema de la algodicea y que de alguna manera me pareció que podía ir trabajando pues, con este tema, tenía que ser del rugby. Este libro de la fascinación del deporte, en realidad lo que está representando pues, es propiamente un interés muy fuerte del doctor Galán por tratar de analizar y de desentrañar en qué consiste esta fascinación que tenemos por el deporte. De hecho, en los textos que el doctor Galán presenta, se va mostrando un poco algunas aristas en torno a lo que el deporte debería significar y que de hecho parecería que la filosofía no se ha dedicado demasiado a entenderlo y que más bien pues cada ámbito ha corrido por lugares distintos, ¿no? Es decir, que el deporte ha pasado pues ya mayoritariamente por el área del espectáculo, que se ha quedado en los programas televisivos, en los grandes distintos campos deportivos
y que de alguna manera pues la filosofía se ha ido por los ámbitos más académicos y por esta área mucho más disciplinaria, mucho más hiperespecializada y que de alguna manera pues han corrido siempre por lugares distintos. Pero una de las partes que a mí más me gustó de este texto y que se puede ver precisamente por todos estos textos que se trabajan aquí, es esta posibilidad que tiene la filosofía de efectivamente ir mucho más allá de cualquier disciplina, ir mucho más allá de cualquier tema e interesarse por lo que es más vital y por lo que está más a la mano, que pues aunque parezca que es muy límpido y muy claro y que ya no requiere de ninguna explicación, que de alguna manera necesita que se haga un análisis desde la filosofía, desde esta teoría, que en realidad no es que sea tan teórica, sino que más bien lo que pretende es pues explicar lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y justo con este entusiasmo del doctor Galán, pues parte de mi capítulo va un poco hacia allá. Al mismo tiempo que otros autores que fueron trabajando temas muy diversos y que justamente lo que querían era trabajar pues en torno a temas muy vivos, ¿no? En torno, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Más en México, obviamente, en torno a la caminata, en torno al alpinismo, en torno incluso al ballet, a la gimnasia, a muchísimos temas. Yo en mi caso lo que hice fue intentar entender pues la disciplina del rugby, que seguramente todos ustedes conocen y que la verdad es un deporte que si uno no le ha entrado, resulta bastante extraño, sobre todo porque es un deporte muy violento, ¿no? Y bueno, de hecho mi gran pregunta, la pregunta que intenté todo el tiempo responder, fue precisamente este tema de cómo puede pensarse el rugby como un deporte de caballeros, si efectivamente pues es uno de los deportes más violentos que existen en el mundo, ¿no? De hecho, si hay como un ranking en torno a la violencia de los deportes, pues bueno, en primer lugar tendríamos el calcio florentino, que efectivamente es uno de los deportes más violentos que existe en el mundo, ¿no? Porque ocurre una vez al año y se da como una combinación entre las artes marciales, la lucha, el fútbol, la esgrima, o sea, digamos que todo al mismo tiempo. Y bueno, posteriormente pues están el hockey, está por ahí el fútbol americano, el rugby estaría más o menos como en quinto lugar, pero de alguna manera no por estar en quinto lugar es menos violento, ¿no? El rugby representa en muchos aspectos un juego que está estructurado en términos de toda esta serie de dolencias que se le van generando y que se le van acumulando a los deportistas y de alguna manera parecería ser como lo más importante. Un deporte que efectivamente lo que tiene por característica es que hay muchísimos golpes, hay por ahí roturas de huesos, hay fracturas, hay incluso esta característica que tienen algunos jugadores, que es esto de que se les hagan las orejas, que se les hagan de coliflor, ese es el nombre oficial, y que en realidad lo que está representando pues es una cierta forma de entender la violencia al tiempo que se está pensando en un deporte que es de caballeros, ¿no? Entonces, bueno, el enigma que yo estaba intentando resolver era precisamente este, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar el rugby si es un deporte como con tanta solidaridad y es un deporte que está representando justo esta unión, este vínculo entre los jugadores, que tiene un tercer tiempo que incluso significa nada más juntarse y convivir, al tiempo que hay toda esta serie de fracturas, agresiones, roturas de huesos, incluso algunas paraplegias, incluso muertes, y que están al mismo tiempo y en el mismo lugar y que pueden coexistir perfectamente. Entonces, bueno, yo hice una disquisición al respecto de esto, la verdad es que me gustó muchísimo, me encontré un poco más involucrada con el deporte, incluso fui capaz de articular de alguna manera cómo se justifica este deporte del rugby y cómo sí pueden coexistir estos dos elementos para generar algo que pues ya pongo en el título, ¿no? Que es esta tierra en la cual no existe el dolor, que básicamente es un lugar en el cual el dolor no es tan importante como en el resto del orden mundial
y que efectivamente eso hace que sea un lugar tan especial y por eso tan popular. Entonces, bueno, en ese sentido, de la misma manera que yo intenté hacer esto con el rugby, hay una gran cantidad de otras disciplinas que se fueron trabajando de manera muy interdisciplinaria. Por ejemplo, tenemos ahí esta otra perspectiva al respecto del dolor de los ciclistas profesionales durante el Tour de France, que hicieron unos autores portugueses y brasileños fantásticos. Y bueno, pues muchos otros, ¿no? Autores que trabajaron el yoga, que se trabajó la gimnasia, el alpinismo, la caminata, el fútbol, el béisbol. El doctor Galán hizo este gran texto. Y de alguna manera lo que intentamos hacer entre todos, sí, por ejemplo, ahí está lo de el fútbol, la Fórmula 1, por ahí. Y bueno, en realidad lo que intentamos hacer todos fue precisamente desentrañar en términos filosóficos un elemento que parecería no estar en las garras de la filosofía y que parecería pues estar muy ajeno a lo que se hace dentro de la academia y dentro del mundo de la teoría. A mí me parece que esa es una de las grandes virtudes que tiene este libro, esta posibilidad que se tiene no nada más de reformular lo que significa el deporte, sino también lo que hace la filosofía. Y en ese sentido me siento muy agradecida de que me haya invitado el doctor Galán, precisamente porque tuve esta oportunidad pues de incluso involucrarme en el deporte y que de alguna manera pues no había tenido esta posibilidad. De hecho, les puedo decir que ya ahora, varios años después, ya soy una gran entusiasta del tenis y pues ya acabo de justo de estar viendo todo lo que pasó en el ATP, en la Copa Wimbledon, en Roland Garros, en todas estas copas. O sea, ya estoy cada día más interesada y bueno, pues le puedo agradecer al doctor Galán, no sé si fue bueno o malo, pero bueno, pues ya yo ya estoy de lo más interesada. Y bueno, pues ya para concluir, solamente quiero dejar constancia de que efectivamente este libro tiene la gran cualidad de ser pues un parteaguas en lo que se hace dentro de la filosofía del deporte, porque en México pues prácticamente no hay, digámoslo así, textos, publicaciones o autores que estén trabajando esto. Y yo creo que este libro coordinado por el doctor Galán y escrito pues por todos nosotros, es un texto señero justamente para que se pueda seguir por este camino y pues que se pueda abrir una línea de investigación. Le agradezco muchísimo a todos y pues le cedo la palabra por ahí al doctor Galán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula Arizmendi. Vamos a escuchar ahora al doctor Fernando Aurelio López Hernández, quien es licenciado y maestro en filosofía, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es profesor de carrera en la Escuela Nacional Preparatoria y de asignatura en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coautor del libro Contemplación y Hermenéutica, publicado en 2015 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctor Fernando Aurelio, lo escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a la asociación por acogernos en este congreso que se fue demorando, pero que por fortuna se ha podido llevar adelante en línea en estas fechas. Me voy a permitir leer un texto que preparé para esta presentación, que se llama Breves digresiones y notas desde la fascinación del deporte. El escritor japonés, permanente candidato al Nobel de Literatura, Haruki Murakami, ha escrito dos textos cuyos títulos están inspirados en un célebre libro del narrador norteamericano Raymond Carver. Me refiero a ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Una colección de cuentos crudos y desgarradores acerca de las relaciones amorosas de la gente común y corriente en los Estados Unidos. El texto de Carver, por cierto, ha servido también de inspiración al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu,
quien en su película Birdman cuenta las tribulaciones internas y externas de un autor que intenta poner en escena uno de los cuentos. Murakami, por su parte, escribió un par de ensayos en los que nos pone al tanto de dos de sus principales ocupaciones vitales: escribir y correr. En efecto, en ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, el escritor discurre sobre los pormenores del oficio de componer cuentos y novelas, pero también nos entera que sus primeros borradores los escribió en inglés y luego los tradujo él mismo al japonés. Ello, según dice, le ayudó a encontrar su estilo, su ritmo expresivo, su talante narrativo. En el otro libro, ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, Murakami descubre a sus asombrados lectores su faceta como corredor de fondo y triatlonista. La aparición del libro fue sorprendente para muchos porque, según un lugar común, alguien entregado a las letras suele ver con desdén y desprecio a las actividades deportivas y todo lo relacionado con ellas. Y sin embargo, para Murakami, tejer historias y ponerlas en palabras es inseparable de correr largas distancias a zancadas. Discurrir sobre el cuerpo no es un tópico extraño en el quehacer filosófico ni tampoco, indudablemente, para el literario. Lo han hecho desde Platón hasta Michel Foucault, desde Leonardo hasta el poeta Tomás Segovia en su colección de sonetos votivos. El juego también ha sido pretexto para la reflexión de autores célebres como el filósofo holandés Johan Huizinga, el crítico literario y sociólogo francés Roger Caillois, o el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. En cambio, cuando se trata del deporte, el repertorio comienza a escasear, sobre todo en español. En México, Juan Villoro es una suerte de feliz excepción, puesto que se ha ocupado con acierto, lucidez y buen humor del fútbol. En este contexto, la aparición de La fascinación del deporte, libro colectivo en el que he tenido la dicha de participar, es un acontecimiento editorial de enorme importancia, principalmente por dos razones. Primera, porque otorga al lector la posibilidad de procurar una mirada reflexiva sobre un fenómeno fundamental de nuestra era. Colabora así en la tarea de aportar pensamiento crítico al deporte, al juego, al cuerpo, al espectáculo. Segundo, porque el libro es un testimonio vivo de que la filosofía tiene mucho que decirnos a una sociedad cuyo vértigo por lo instantáneo, lo superficial, lo sensacional, requiere de pausas reflexivas. Así, creo que la compilación de artículos editada por el doctor Francisco Galán hace jugar a la filosofía en un terreno de discusión del que nunca debería apartarse, pero del que por desgracia casi siempre está ausente, el de la opinión pública informada. Es decir, podemos darle legítimamente la palabra a filósofas y filósofos para que discurran sobre el rugby o el béisbol, y no creer que sobre estos temas la única voz autorizada es la de los clarividentes comentaristas de las grandes cadenas de televisión o la de los cientos de miles de incontestables iluminados que diariamente nos develan la verdad en Twitter. Les propongo ahora que consideren unos cuantos textos que extraigo casi al azar del libro, con el afán de que sean testigos del talante de algunos artículos incluidos en el volumen. El primero, tomado de La atracción restringida por la ética, cómo los eventos atléticos atraen a sus espectadores, tiene que ver con el papel de los hinchas, dirían los amigos argentinos, en el fútbol. Se lo debemos al filósofo alemán nacionalizado norteamericano Hans Ulrich Gumbrecht. Cito: quisiera invocar la intensidad única de la experiencia vivida que puede proporcionar el ser parte de un cuerpo místico. Sin duda sabemos por muchos accidentes, no solo por la historia del deporte, que esta intensidad implica siempre un riesgo de violencia. Por otro lado, las multitudes son capaces de producir efectos éticos sublimemente emotivos. Hacia el final de la temporada 2015-2016 del fútbol alemán, la parte de la multitud de pie que tiene fama de ser escandalosa en el estadio de mi equipo favorito, el Borussia Dortmund, permaneció en completo silencio durante el segundo tiempo del juego.
Después, 10 minutos antes de que terminara el partido con el triunfo 2-0 del equipo local, cerca de 30,000 aficionados entonaron la canción You Never Walk Alone para conmemorar, honrar y lamentar a un aficionado de la multitud que durante el medio tiempo falleció de un infarto. No había un director, ni mucho menos una comisión que hubiera decidido realizar esta acción colectiva, que al menos durante varias semanas cambió el tono en el que los comentaristas hablaban y escribían sobre las multitudes en los estadios. Hasta aquí la cita. El segundo texto es un poco más largo y procede de Correr en círculos, las carreras de larga distancia y el origen de la filosofía, de Javier Martínez Villarroya, profesor del ITAM. En él alude a un rasgo peculiar, notable de los seres humanos, su afán de trascender transitando, a su ánimo de encontrarse al caminar. Comienza la cita. El enigmático Avaris, dicen las fuentes, llegó a Grecia desde la lejana Hiperbórea, literalmente la tierra que hay por encima del viento del norte. Los estudiosos dicen que ese lugar es Mongolia o Siberia o el Polo Norte. En el arcaico siglo VII a.C., Avaris llegó caminando, corriendo, volando en círculos para sacralizar la tierra. Estaba sucia, padecía pestes, sufría invisibles males. Y tras atravesar montañas, desiertos y ríos, alcanzó la Hélade para purificarla. Por decirlo de un modo más cercano, era un mago que se dedicaba al negocio de las limpias a gran escala, eso sí, de ciudades enteras. Una tarde gloriosa, cuando el disco solar se sumergía en el horizonte, el sabio se postró ante el brillante dios para ofrecerle las últimas libaciones del día. Estaba solo postrado en la rojiza tierra, y entonces tuvo una última revelación y supo que el momento había llegado. La silueta que partía el horizonte marcaba el fin de su misión. Había recorrido miles de estadios para encontrar a su maestro, para hallar en quien se había encarnado el gran dios al que los griegos llamaban Apolo Hiperbóreo. Y Avaris lo reconoció al instante. Cumplió con el rito y le mostró, como todavía hacen los budistas tibetanos, diversos objetos. El elegido escogió el que le había pertenecido en su anterior vida, y Avaris entonces supo que estaba ante el nuevo Apolo encarnado. Todos hemos oído hablar de ese hombre dios al que llamaban Apolo Hiperbóreo. Su nombre es Pitágoras. En el siglo VI antes de Cristo fue el de la gran revelación. Zoroastro en las planicies persas, Lao Tse en los bosques chinos, Buda Gautama en las estribaciones del Himalaya y Avaris, el limpiador de ciudades en las costas del Mediterráneo azul. Y lo hizo corriendo miles de kilómetros. La fuerza de Apolo lo dirigía, corría en círculo para sacralizar la tierra, en trance impelido por su alucinante misión, hallar en quien se había reencarnado el dios Sol y dar comienzo a una nueva civilización. Cumplió el cometido y halló al dios encarnado Pitágoras. Hubo revelación, y entonces Avaris le dio el testigo, la flecha, al que en su anterior vida se le había aparecido como maestro, y en esta se le aparecía como discípulo. Pitágoras identificó lo que le pertenecía y así, enviado por los dioses del norte, Avaris, un nómada, disparó el conocimiento sedentario y civilizado, y Pitágoras inauguró el pensamiento occidental. Hay algo que no podemos olvidar, decía Nietzsche. Mirémonos a la cara, somos nosotros hiperbóreos, hijos de los nómadas del Gran Norte. Los seres humanos no somos animales sedentarios que de vez en cuando nos vemos obligados a correr. Los seres humanos somos corredores que solo de vez en cuando nos podemos detener. El sedentarismo y su corolario mental, el racionalismo, quietud física e inquietud espiritual, nos es accidental. Nuestro estado esencial es, por el contrario, el nomadismo, inquietud física y quietud espiritual. Ni 10 ni más hombres podrán derrotar a quien no espera detenerse jamás.
al ser verdadero humano, al animal del horizonte. Nacimos para correr y corremos para renacer. Hasta aquí la cita. Termino con un texto denominado Al final solo queda la frialdad de los números, el béisbol, la actualidad y posibilidad de lo real. Es del editor de la obra. En él, Francisco Galán medita sobre un elemento crucial del juego y del deporte en general, pero del béisbol en particular, la incertidumbre. Cito: son las reglas las que establecen lo que puede suceder, el espacio lógico de posibilidades que precede ontológicamente al juego efectivo. El béisbol tiene un cierto parecido de familia con el ajedrez, en el sentido de que la intensidad emocional surge de la tensión entre lo que puede pasar y lo que efectivamente pasa. La mayor parte del tiempo no hay una acción efectiva, pero para el aficionado, especialmente en un juego cerrado, no hay un descanso en esos largos espacios. La mente está pensando qué es lo que puede pasar. El momento de espera a la acción efectiva, la preparación del lanzamiento con el intercambio de señales entre el catcher y el pitcher, es la parte de la emoción del juego, lo cual casi no sucede en ningún otro deporte. ¿Qué puede pasar? ¿Qué jugada debería mandarse? Por lo que yo llamo el primado de la posibilidad sobre la acción efectiva, que es que el béisbol es de los pocos deportes que se puede disfrutar solamente con su narración. Los cronistas del béisbol, tanto los de la televisión como los de la radio, son buenos creadores de imágenes y contadores de anécdotas, pues no se trata de describir la acción efectiva, se trata de crear la trama y transmitir el drama de lo que acontece, la intensidad de la espera entre cada lanzamiento. La acción efectiva cancela ciertas posibilidades y aumenta la probabilidad de otras. Como en el ajedrez, las posibilidades se presentan y se cierran en la dirección de lo acontecido. En ambos juegos se anota desde siempre y en la anotación se puede recrear la trama efectiva de los sucesos como si fuese una línea recta que fatalmente no podía haber llevado sino a donde llevó. En el béisbol, las posibilidades se calculan desde actuaciones previas y situaciones que se han observado a lo largo de muchos juegos. El manager, el pitcher o el catcher deciden qué acción quieren impulsar tomando en cuenta las estadísticas. Si el bateador es derecho o zurdo, se delibera si debe darse base al bateador o bien enfrentarlo. Pero el rival no es un valor numérico y puede estropear la estrategia. En la creciente tensión, es curioso cómo aquellos que no están en el momento en el campo también juegan. El bateador que viene después, el posible bateador emergente, el pitcher que está en la banca, o si se trata de una serie final, el pitcher que podría lanzar mañana. Hasta la probabilidad de lluvia puede jugar, ya que en un juego de temporada regular, si no se han jugado 5 entradas y se suspende por lluvia o por otra causa, el juego se declara inválido, es decir, no hubo en realidad ningún juego. Todo lo que haya pasado hasta ese momento queda fuera de la anotación. Ojalá que esta breve aproximación textual los anime a leer con interés y deleite esta colección de ensayos. Con ellos, estoy seguro, podremos dotar de un sentido más rico, más profundo a nuestra comprensión, práctica o apreciación del deporte. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí hacer la presentación del doctor Francisco Galán. Fernando, muchísimas gracias. El doctor Francisco Galán Vélez es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI2, y también es profesor en el Instituto Superior Intercultural Ayuc en Oaxaca. Entre sus áreas de interés están la epistemología, la metafísica, la metodología filosófica y más recientemente la filosofía del juego.
Es también especialista del pensamiento de Bernard Lonergan y es autor del libro Una metafísica para tiempos postmetafísicos, la propuesta de Bernard Lonergan en una metametodología, editado por la Universidad Iberoamericana en 2014. Doctor Galán, adelante. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Fernando, por su presentación. Pues da un gusto enorme ver cómo un proyecto, pues un poco de una plática, sobre todo con el profesor Gumbrecht, de ahí viene el origen de este libro. El profesor Gumbrecht iba a sacar un libro sobre el gusto de por qué nos gusta contemplar espectáculos deportivos, lo cual es un poco penoso para alguien que se dedica a la filosofía o a la sociología, etcétera. Cuando además la crítica fundamental que se había hecho siempre al deporte era una crítica negativa, era el trabajo del profesor Gumbrecht se llama, pues hay que darle una oportunidad estética y no solamente ética, siempre se hacen como reproches éticos al deporte, espectáculo por, pues, perder a las masas, por la diversión, etcétera. Y nunca se explica por qué a alguien le llega a apasionar, por qué a alguien le llega a fascinar, por qué las multitudes asisten. De ahí surge entonces, de esta anécdota, de este libro que publica el propio profesor Gumbrecht y nos da Elogio de la Belleza Atlética, se llama el libro de Gumbrecht. Nos lo dio a Alfonso Mendiola, un gran historiador y a un servidor. Y de ahí surge esta idea de hacer un libro. Empezamos a correr la voz y se apuntaron varios amigos. Tratamos de combinar pues distintos deportes con distintos ángulos que se podían presentar. Pero claro, el deporte tiene una gran ambigüedad como juego, en realidad mi trabajo en estos temas viene de la filosofía del juego. A mí lo que me gustaba era hacer filosofía del juego. Y sabemos pues desde Wittgenstein que es muy difícil encerrar en una sola fórmula lo que es el juego. Hay familias de juego, sabemos que es la metáfora que utiliza Wittgenstein. Bueno, el deporte por lo menos se puede hablar en tres grandes sentidos de él. Se puede hablar del deporte como práctica corporal, decía yo, como quien hace un cierto entrenamiento todos los días, un ejercicio físico, por motivos de salud, sobre todo. Pero también se puede hablar del deporte pues como juego, cuando se reunía uno a jugar la cascarita de fútbol, el voleibol, con los amigos, el básquetbol, pero ahí claramente es juego. Pero luego viene pues el deporte espectáculo, y ese es el que está un poco como en juicio. Podemos todavía pensar que el deporte espectáculo, con el gran dinero que hay detrás de él, con los intereses políticos, pensemos por ejemplo cuando el Mundial de 1978, cómo la Junta Militar intervino para que Argentina fuera campeón y buscar otros fines, etcétera. El deporte que se vuelve prioridad nacional en muchos casos, ¿cómo aún podemos pensar o no que fuera un juego? Eso parece más complicado. Entonces, pues reunimos estos más de 15 trabajos, agrupados, les decía yo, en esas dos secciones, y pues fue una respuesta muy generosa, muy entusiasta, que acudieron a esta pregunta. En lo personal me toca hacer la introducción y el artículo de béisbol que ya mencionó Fernando Aurelio. En la introducción yo hago pues dos partes, hago lo que sería mi propia postura de querer explicar por qué nos gusta, por qué nos fascina el deporte modernamente. Hay que decir que estamos hablando del deporte moderno. Hay autores incluso que cuestionarían que el olimpismo griego sea realmente algo parecido al deporte. Hay autores que sí lo ven. Gustavo Bueno, por ejemplo, lo veía incluso pues desde la práctica de lo que llamaríamos el juego animal de los predadores, venía una cierta continuidad.
con el deporte humano, pero hay quien pensaría que no, que el deporte humano tiene ciertas reglas y ciertas cosas que lo llevan más bien incluso al ámbito moderno y no tanto antiguo en su sentido. Yo tomé de un autor poco conocido, John Hargreaves, estas 6 características y se las presenté a los distintos autores si querían hacer sus ensayos en torno a estas 6 características, ¿verdad? Las presento brevemente. Es un juego, ya digo que esto es lo más polémico, si de veras se puede considerar, por ejemplo, el box, ¿a poco se puede considerar que es un juego todavía? Es una actividad que ha sido formalizada y gobernada por códigos y estatutos muy refinados. No solamente tenemos el caso de la regla, que es esencial en el juego humano, sino por la modernidad tendríamos esta idea de Weber, de la burocratización, de las reglas ya complicadas, del récord. Hay un libro extraordinario de Guinness, de Alan Goodman, perdónenme, que se llama From Ritual to Record, cómo hemos pasado de lo que podría ser un cierto ritual, el juego de pelota de Mesoamérica, pues no es un deporte propiamente, es más un ritual, a el récord, que eso es muy importante, aún en el que hace deporte por entrenamiento. Vean ustedes cómo le gusta anotar sus tiempos y se mete esta parte. Luego viene la tercera característica ya para el deporte espectáculo, que es esta idea de lo incierto, y que para el espectador, el estar presenciando deportes incluso lo llevaría al juego de la suerte, mientras que para el jugador el juego sobre todo es competencia, de la clásica distinción que hace Roger Queloa de sus 4 tipos de juego. Para el espectador el juego es un simulacro, un carnaval, una fiesta, pero también tiene que ver con la suerte. Por eso también es interesante ver cómo en el deporte moderno y más en nuestros días proliferan los juegos de apuesta en el deporte profesional. Estamos viendo en la televisión cómo están incitando a que apueste uno porque esta incertidumbre esencial que llevaría a personas que tienen luego pues una existencia amorfa, impersonal, llevaría a esta situación del acontecimiento de lo único. Y por eso la cuarta característica es que se vuelve un tópico de la vida pública, porque tiene un elemento dramático de cómo desarrollaron las cosas, cómo no se dieron, cómo se trenzaron estas posibilidades o no se dieron. Y sigue conservando, aunque tengamos el récord y todo, sigue teniendo este valor simbólico, valoral y ritual. Pensemos siempre esta analogía de los estadios con las catedrales, con los templos. Pensemos lo que son las reliquias comparada con la ropa de la camiseta de Pelé, la pelota con la que se pegó tal home run, o ya no digamos, por ejemplo, el fenómeno de Maradona, que hasta llegaron a ser pues medio puntada, pero medio en serio, una iglesia maradoniana, por lo menos para juntar estas reliquias. Entonces el juego, en el texto que nos leyó el doctor Fernando Aurelio de Gumbrecht, ¿verdad? ¿Cómo es esta comunión que se da entre los espectadores porque posee este valor ritual? Y por último, en esta cultura virtual, en esta cultura que parecería que estamos prescindiendo del cuerpo, el deporte sigue exaltando y poniendo en primer lugar el cuerpo. Y por ello es interesante cómo la gente le gusta ir al estadio, aunque lo puede ver con más comodidad en su casa, etcétera. Ahora que se reabrió por el tema del COVID los estadios, vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos abarrotados. Ayer el Estadio Azteca pues también estuvo abarrotado. Entonces nos vuelve a llevar a la reflexión del cuerpo. Bueno, eso es por lo que toca a la introducción que trato de desarrollar. Después presento muy brevemente estas 2 secciones. Ya mencionaron estos trabajos, sería imposible mencionar pues todo el detalle, la riqueza, los trabajos del deporte y de la práctica corporal. Solamente pues quiero mencionar, por ejemplo, el de género y deporte, que es un tema pues muy importante, candente, que cómo va cobrando cada vez más relevancia, pero sigue estando
muy relegado el deporte propiamente femenil. Tenemos el artículo sobre las gimnastas, de bailarinas acróbatas que hace la doctora Diana Plaza, cómo se va transformando las reglas de la gimnasia femenil por intereses, por ejemplo, políticos de la Unión Soviética. Tenemos este trabajo de la doctora Genevieve Galán sobre el papel que ha tenido la educación física, la gimnasia en la modernidad. A nosotros nos parece obvio y evidente que hay una clase de educación física, pero ¿cuál es su sentido? ¿Por qué tiene que haber una clase de gimnasia dentro de la escuela y el aprendizaje de todos los niños? Y después tendríamos, bueno, está el trabajo, el doctor Fernando Aurelio no habló de su trabajo, que es un trabajo espléndido, el del yoga, del espiritual fitness, cómo aunque hagamos la misma práctica aparentemente corporal, no se está haciendo propiamente lo que significaba la espiritualidad del yoga. Cómo cambia completamente este sentido profundo, cómo no somos nada más pues un cuerpo que hace ciertas prácticas, sino cómo se expresa estos valores espirituales y ahora más bien lo que se busca cuando se importa a Occidente prácticas orientales, pues son fines ajenos. Algo muy parecido es el trabajo del profesor Mendiola sobre las artes marciales. Bueno, pues no quiero cansar más. Si quieren, podemos pasar a discutir entre nosotros, a platicar entre nosotros. Está la segunda sección, que les digo es la que es muy polémica, del juego al deporte espectáculo. Es muy polémico que se pueda considerar a un juego. Está en estos dos trabajos sobre el dolor que ya mencionó la doctora Arismendi y el doctor Fernando Aurelio, de la doctora Paula Arismendi. ¿Cómo es posible que asistamos y veamos el espectáculo del dolor nosotros que somos una civilización que rehúye, que evade, que simula no sufrir? Sin embargo, ahí lo tenemos en estos espectáculos tan violentos. Y el del Tour de France, yo realmente no era tan conocedor del Tour de France, no es que lo sea, pero el artículo de los profesores brasileños sobre el Tour de France, verdaderamente es espléndido ver el dolor tan intenso. Por eso no es tan desquiciado este fenómeno que se ha dado del dopaje, que es de los grandes temas que hacen los que hacen filosofía del deporte, sobre todo en el mundo anglosajón, en las cuestiones de ética deportiva, que hay muchísimo. Les digo que en habla hispana pues casi no hay, pero en el mundo anglosajón pues hay revistas especializadas, eh, compendios enormes, y uno de los temas centrales es este tema del dopaje. ¿Por qué se debería de prohibir o no el dopaje en el espectáculo deportivo? Tenemos un trabajo del doctor Guerrero sobre la Fórmula 1, el gran espectáculo, del doctor Dante Ariel sobre Gramsci, el papel de la revolución. Gramsci, que era un gran apasionado del fútbol, si nada más se puede condenar. Mauricio Nakash, Panóptico Phil, cómo la televisión nos da pues esta inmersión en los distintos ángulos, en el sudor, en la gota, en la conversación íntima. Todo eso somos nosotros ahora, el panóptico que está viendo la corporalidad en ejercicio sufriente de los distintos atletas. Y en esa línea está el trabajo del doctor José Luis Barrios, cómo se ha ido representando. Si ustedes se fijan, la portada del libro presenta esta sombra. Por cierto, me ha faltado decir, ustedes habrán visto las fotografías de Héctor Vivas, fotógrafo profesional. También tenemos fotografías de Eloísa Sánchez, que también es fotógrafa profesional, y eso creo que ha sido un elemento pues que le ha tratado de dar realce a esta obra, a este libro. Pues quisiera en estos 15 minutos pues que pudiéramos nosotros responder algunas preguntas, y si no, nosotros nos hacemos las preguntas, ¿verdad? Si el público no nos hace las preguntas, pues nosotros nos podemos hacer las preguntas o comentar de algún otro artículo que no lo hayamos hecho. Es que siempre la presión del tiempo, pero
Bueno, le cedo la Bueno, palabra. yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir que el libro está disponible en versión digital en Amazon, de modo que quien quiera tenerlo desde ya, pues se puede meter a Amazon y buscarlo en la versión Kindle. Y además está editada con las fotos, ¿no? Es una edición muy bien hecha y, por supuesto que entonces en este formato pues ya está muy accesible para conseguirse. Creo que por Luis ahí, Enrique, perdón, Paula, creo que Luis Enrique nos quiere preguntar algo o no. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo colaboro como staff en estos momentos, pero la verdad es que no podía dejar pasar la oportunidad, ¿no? Como de comentar y preguntar algo, justamente porque yo creo que el deporte es algo, bueno, al menos en mi vida ha sido muy fundamental. Yo llevo unos años practicando la disciplina de judo, es un arte marcial, y justamente cuando es muy complicado como estudiante y como filósofo sobre todo, porque yo en ocasiones he querido acercarme a la gente de filosofía a hacer algo de ese tipo, a hacer alguna actividad deportiva. Por ejemplo, he querido armar equipos de fútbol o de básquetbol y siempre la respuesta que he tenido ha sido bien negativa, o sea, ha sido como de no quiero, no me interesa, no sé, siempre ha sido muy negativa. Pocos en realidad han sido los con los que he podido convivir en ese sentido. Y justo yo creo que como filósofos es algo que tendría que ser crucial porque la filosofía es una tarea muy, muy rigurosa y muy dura. Y el deporte, bueno, yo recuerdo que en mis primeros semestres, cuando llevaba pocos años entrenando, llevaba como 2 años entrenando, me sentía mal porque la filosofía es así, es dura, ¿no? Y en ocasiones le comentaba a mi sensei, a mi maestro, oiga, sensei, es que me siento mal porque la carrera no me está yendo como yo quiero, me siento muy frustrado. Y él me decía, bueno, no sé qué tengas, pero ponte a entrenar. Y en ese entonces yo decía, ¿cómo es que me puede contestar eso el sensei? Porque, o sea, ¿por qué no mejor me dice, ve al psicólogo, ve al psiquiatra y cosa que no demerito es fundamental? Pero yo decía, es que ¿por qué me está diciendo, voy a entrenar si no tengo ganas de entrenar ahorita? Y ahora que lo pongo en perspectiva, después de creo que han sido ya unos 3 años, bueno, ya no sé cuántos años llevo, pero llevo un tiempo, veo que tenía mucha razón, o sea, que en realidad esa salida que encontraba yo en el judo, en la práctica del arte marcial, era algo que solamente podía encontrar ahí, vamos, y que solamente podía sentir y esa emoción y ese desgaste, esa liberación de la mente, porque haciendo un deporte de contacto no piensas más que en lo que está sucediendo en el momento, no andas pensando como en Descartes o en Kant o en ese tipo de cosas que son meramente académicas, en realidad piensas en derribar al otro. Bueno, el judo es un deporte de combate, de derribe, y en ese sentido, bueno, solo como para ir apuntando, finalizar, eh, yo creo que, por ejemplo, ahí, bueno, en primera me interesaría mucho leer ese libro, y en segunda, por ahí vi el título de las artes marciales y el código de valores, y es muy, muy cierto. En verdad, tan solo la palabra judo, bueno, para acotar, la palabra judo se divide en dos, por la parte del yu, que significa suavidad, y la parte del do, que viene del tao, que significa camino. Entonces el judo es el camino de la suavidad, y es curioso porque, bueno, es un deporte muy rudo, pero a la vez trata de ser suave, es un arte muy suave. Y sí, o sea, yo solamente terminar con eso. En realidad hay mucha, mucha filosofía en el deporte y creo que debería ser rescatada, tanto, bueno, en mi caso como arte marcial, que es más filosófica, pero también como deporte competitivo a grandes rasgos. Muchas gracias. Solo eso. Doctor Arismendi, la interrumpí. Muchas no, no, gracias. bueno. Muchas gracias, Luis Enrique. No, muchas gracias, Luis Enrique. Yo solamente quiero complementar esto que estás diciendo. Fíjate que bueno, en numerosos lugares
Platón tenía como una regla pues, que iba por ahí mencionando en sus diálogos, que precisamente para que tú entraras a su escuela, para que entraras a la academia, lo que necesitabas era tener una parte de ejercicio corporal, de gimnasia, y de hecho él en la República siempre mencionaba que para que los niños y las niñas fueran lo suficientemente formados, se tenía que tener una parte muy importante pues, de estos ejercicios corporales. De alguna manera, cuando tú mencionas esta idea de que hay mucha filosofía en el deporte, yo creo que estás diciendo algo muy importante, ¿no? Que quizás debería haber más deporte en la filosofía, sobre todo porque en un cierto sentido el hecho de tener un camino que te lleve a ejercitarte, también a la vez te está mostrando pues este camino de ejercicios espirituales, ¿no? Que al final, lo que ya mencionaba Pierre Adot, era que justamente te lleva pues más fácilmente a este camino pues de rigurosidad, de disciplina, de constancia, que quizás en otras circunstancias uno no sería capaz de entender. Y bueno, pues yo puedo decir que justamente bueno, por este libro y por otras razones, ya estoy entrando al camino, ya estoy corriendo, doctor Galán, y pues es efectivamente algo muy bueno, precisamente que muestra todo el tiempo esta disciplina y esta rigurosidad, que es lo mismo que hace la filosofía y que en un cierto sentido está muy unido, pero pues que, no sé, por muchas razones hemos ido olvidando. Fernando. Bueno, yo quería decir que la respuesta del maestro de judo a Luis Enrique es una respuesta muy zen, es típica respuesta zen. Y aprovecho para plantear una pregunta que nos ponen aquí, que está en el Facebook, quizás sería lo último que pudiéramos abordar. Dice, esta reflexión al cuerpo desde diversas aristas puede relacionarse con las perspectivas encarnadas o corporizadas a la cognición, al considerar la importancia de una agencia cuerpo-mente como parte fundamental de procesos mentales y cognitivos. ¿Qué opinas, doctor? Tú también trabajas un seminario de mente-cuerpo. Sí, pues sin duda, es que somos una unidad encarnada. Entonces, por supuesto que hay una cognición, el grado de concentración es mental y es una unidad si ves el esfuerzo. Pero como presencia en tu trabajo, va más allá de lo mental en sentido psicológico nada más, va a la profundidad del espíritu. Por ejemplo, no hemos hablado del trabajo espléndido de alpinismo y mística de Adrián Gómez Farías, ¿verdad? En el dolor, en el esfuerzo, en la soledad, esta experiencia que han tenido infinidad de alpinistas. Claro, alguien diría, bueno, es el paisaje, etcétera, pero es la sensación del cuerpo que se ha estado exponiendo al máximo, que está yendo más allá. Nuestra alumna de posgrado, que es nadadora, Janet Sotelo, que hizo su trabajo sobre la mística, también nos platicaba, ¿verdad? En el desgaste de la competencia de la natación, pues cómo se da este embodiment o encarnación explícita, porque lo olvidamos y en filosofía creo que luego somos como muy cartesianos, como si luego nos sorprenden como si nada más fuera la conciencia. Pero bueno, ¿verdad? Finalmente pues se nos olvida y vuelvo a lo virtual, o sea, pues sí, la pandemia por lo menos nos vemos, pero luego ni ve uno a los alumnos porque está todo el mundo con la cámara apagada, ahorita que estamos hablando para los de Face. Se pierde mucho esta unidad profunda que creo que es la que recupera el deporte, con sus claroscuros, o sea, es obvio que también pues, es un espectáculo de divertimento, Negocio. ¿verdad? Que hay trampa, que hay aguafiestas, que el aguafiestas, esa distinción que hace Huizinga a mí me encanta. El tramposo supone la ilusión de la regla, pero la viola. En cambio, el aguafiestas es el que dice que el juego es una estupidez, que para qué estamos haciendo eso. Entonces yo
pongo el ejemplo de el ciclista Lance Armstrong que se dopa porque quiere ganar y está sacrificando en cierto modo su cuerpo. Claro, alguien dirá, bueno, es trampa. Sí, pero está sacrificando su mismidad. Al caso del, bueno, no digo nombres, pero bueno, un beisbolista muy famoso, que resultó que en realidad todo el chiste y todo lo que quería era su cocaína, era su droga, no en sí estar en el juego. O vuelvo a la junta militar, Videla, pues lo que quiere es realmente el poder, la política, no en sí que su equipo o que su país ganara la Copa del Mundo, ¿verdad? Bueno, nos quedan 4 minutos, vámonos a jugar una cascarita o una buena partida de ajedrez. Hay cantidad de temas, ¿verdad? El ajedrez, ¿qué sería? ¿Sería un deporte? ¿No es un deporte? Ni modo que digamos que no incluye el cuerpo, porque alguien dirá, no, pues es la pura mente del... Sí, Pero pues, o sea, el ajedrecista puro también espíritu está... pensando, pues no, y se cansan, Pero se cansan, se entrenan, el estresan. grado de estrés, de fatiga, Claro, claro. o sea, pues, ese embodiment también Sí, por lloran, en supuesto. fin, Lo tienen mismo podríamos emociones. decir de los e-games, por ejemplo. Ese fue un temazo. Juegos. Ese es Yo, otro yo asunto, fui a sí. escuchar una conferencia de eso, ¿verdad? Y hasta hemos dicho en la segunda edición, habrá el trabajo de los Claro. e-games y del judo, ¿verdad? Luis Enrique ya tendrá que acabar su carrera y Sí, por que vaya supuesto. preparando su colaboración de judo para la segunda edición. Sí, nos faltan algunos otros, como el básquetbol, el fútbol americano, Box. por ejemplo, ¿no? El box. El box, ¿se acuerdan el profesor Kierkegaardiano? Él claramente decía que no era juego, que es entrenador de box, no me acuerdo el nombre, pero yo lo fui a escuchar, lo llevaron ahí a la Ibero, el doctor Guerrero. Ah, Lu. No me acuerdo, ¿verdad? Pero él es entrenador de box. Pero sí, él decía pues, que no es un juego, ¿cómo va a ser un juego? Bueno, es que formalmente es un juego, o sea, formalmente Bernard Suits, que me encanta, es un autor espléndido, de Grasshopper se llama su gran obra. O sea, si quisiéramos describir, lo que hace el juego es poner unas reglas que para la vida ordinaria no tendrían ningún sentido. Si uno quiere Claro. destrozar al otro, pues ¿para qué te pones guantes? ¿Para qué son 3 minutos? Entonces, formalmente, Gadamer decía, aunque el jugador, o sea, el juego es independiente de la conciencia del jugador. El que esté jugando fútbol puede estar tristísimo y puede estar llorando y para él no es propiamente un juego, pero es un juego. Me explico, formalmente es un juego. Es un Bueno, campo de sentido, como diría Marcus Gabriel, pero bueno, eso es Marcus polémico, Gabriel. ¿no? Eso es polémico, pero bueno. Doctor Arismendi, díganos sus últimas palabras. Porque... No, nada, solo me resta agradecer esta invitación, tanto al libro como a la presentación. Y yo sigo esperando esta segunda edición. Doctor Galán, le va a tocar ponerse las manos a la obra. Y perdónenme que vuelvo a hablar, gracias de veras a la asociación por organizar este congreso. Esta mes iba a ser el año pasado, porque el libro ya es un poquito más antiguo, ¿verdad? Y la pandemia pues nos impidió muchas cosas, pero no nos ha derrotado. Entonces, qué bueno que pudimos tener este evento del congreso donde nos reunimos a platicar, aunque ya nos reuniremos presencialmente. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nada, todos. solo agradecerles. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Paco. Gracias, Paula. Gracias, Paco. Gracias a la asociación. Hasta luego. Gracias a Alejandra y a Luis Enrique que nos hicieron Luis Enrique, gracias. Sí, muchísimas gracias. el apoyo. Gracias.